Bueno, ya salimos de la parte de derivada implícita. Recuerden que con la derivada implícita, cuando ustedes calculan, a ustedes les pueden pedir, por ejemplo, un plano tangente. Y el plano tangente se arma, pero el detalle es que al pedirles un plano tangente, ustedes ocuparían tener ambas derivadas, ¿verdad? La parcial de u respecto a x y la parcial de b respecto, perdón, u respecto a x, u respecto a y, ¿verdad? Recuerden, evaluada en el punto y todo lo demás. O sea, ustedes una vez que calculan esas derivadas, les pueden pedir un plano tangente, una recta normal, y la construcción es a partir de su gradiente, o a partir de sus derivadas parciales. Cheque. Así como lo hicimos en la última clase. ¿Está bien? Bueno, entonces cerramos esa partecita. ¿Cuándo es el primer examen? La otra semana, ¿verdad? Entonces es la sección 3.2, que es la parte de longitud de arco y geometría diferencial. Aquí, longitud de arco y geometría diferencial. Entonces, voy a tratar de, voy a tomar el ejemplo no, voy a tomar el problema del examen del periodo pasado. Lo vamos a resolver. Y me voy a ir auxiliando de las fórmulas que están aquí, ¿verdad? Yo en los recursos siempre acostumbro a calcular de entrada tres cosas. Primera derivada, segunda derivada y tercera derivada. A partir de esas tres cosas, nosotros calculamos todo lo que nos puedan pedir. Nos pueden pedir el vector t, el vector n, el vector b, que es el binormal, la descomposición de la aceleración en sus dos componentes, tangencial y normal, la torsión y la curvatura. Con esas tres cosas, a partir de esas tres cosas, nosotros podemos calcular todo eso. Hay un conjunto de fórmulas que son justo las del periodo pasado. Voy a buscarlas. Que con ese conjunto de fórmulas ustedes hacen todo. Todo lo que les puedan pedir. Ojo. Nosotros por cada ejemplo, bueno, creo que en cada una de las curvas que tengo de ejemplo, en los recursos, calculo todo lo que les puedan pedir. Todo lo que les puedan pedir. Entonces, obviamente, no siempre piden todo. Pueden pedirle el marco de Frenet, que es el TBN, bueno, TNB. Les pueden pedir solo la torsión, curvatura. ¿Estamos? Entonces, todas esas historias se las pueden pedir y hay varias formas de hacerlo. Yo les voy a mostrar una, el libro muestra otras. A mí no me gusta mucho como lo es el libro, me gusta que como lo hago yo más bien, que es un poquito más práctico. Pero siempre es bueno mantener una visión general y probablemente no nos dejen llevar fórmulas. El periodo pasado, a última hora, pues, no a última hora, sino que no nos dejaron llevar fórmulas. Pero probablemente este tampoco. Para que las vayan utilizando a conciencia, no como mecánicos, sino que vayamos entendiendo lo que se va construyendo. ¿Cheque? Entonces, déjenme buscar el problema que les menciono primero.
¿Listo? ¿Firmaron? ¿Firmaron todo? Sí, vaya, por ejemplo, el periodo pasado pidieron, determine el marco de movimiento, el TNB, la curvatura y la torsión para la siguiente trayectoria y me dan la trayectoria. Entonces vamos a seguir eso. Y voy a ir haciendo el uso de la fórmula, ¿verdad? Para que lo tengamos presente, ¿verdad? Entonces, el enunciado dice, determine el marco de movimiento. La curvatura y la torsión. Para la siguiente trayectoria. El periodo anterior no daban el valor. Déjenme revisar otro. Sí, vamos a tener que seguirlo así como. Entonces la trayectoria que me dan es f de t igual 2 coseno de pi t
2 seno de pi t y pi por t. Cuando me dan un punto, o sea, cuando me dicen sobre un punto específico, calculamos 3 vectores y buscamos nosotros las fórmulas que les digo. Entonces, en este caso, no me están dando un punto, sino que me lo piden de manera general. Entonces, tenemos que seguir una secuencia un poco diferente. Entonces, la secuencia que seguimos es la siguiente. Miren, lo primero que hacemos nosotros es, vamos a calcular el parámetro S. Ya les muestro la fórmula para el parámetro. Esto es la reparametrización. Entonces, lo primero que calculamos nosotros es este valor, S. Entonces, S de T lo hacemos con esta fórmula. Pero si se fijan, lo que se hace es, a la trayectoria la derivamos, le calculamos la norma y la integramos de 0 a t. Porque creo que en esta parte una instrucción hace falta. Que es la longitud de curva, la reparametrización. Entonces, primero la derivada, f' de t. ¿Qué me queda la derivada? Sería menos 2pi seno de pi t, 2pi coseno de pi t y pi. A esto le calculamos la norma. Norma de f' de t es 4pi cuadrado seno cuadrado de pi t más 4pi cuadrado coseno cuadrado de pi t más pi cuadrado. Esto es igual. Tenemos 4pi cuadrado más pi cuadrado. Y esto al final nos queda 5pi cuadrado, bueno, sin raíz de 5pi, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la norma. Ahora aplicamos la fórmula para calcular el S de t. Entonces, la reparametrización S igual a la integral de 0 hasta t de la norma, que es raíz de 5pi, diferencial de t. Bueno, en todo caso, diferencial de otra variable, ¿verdad? Tau, que esto es raíz de 5pi, tau evaluado de 0 a t, al final, raíz de 5pi por t. Esa es la parametrización de la longitud de curva. Entonces, S es igual a raíz de 5 pi por t. Este resultado no nos lo piden, pero nosotros lo ocupamos para calcular. Una vez que nosotros calculamos la reparametrización, despejamos para t y vamos a calcular f de s para ir haciendo la secuencia que necesitamos. Entonces, tenemos que t es s sobre
raíz de 5 por pi. Listo. Ahora, según la secuencia, aquí tenemos que la derivada de esto es la rapidez, esta es la parametrización, t. Entonces, vamos a calcular el f de s. Entonces, nuestro f de s nos queda f de s, recuerden, es 2pi, perdón, pi por t, ¿verdad? Coseno del ángulo, o sea, 2 coseno de pi por t. Dos seno de pi s sobre raíz de 5 pi. Y pi por t, que es la última componente, esto nos queda 2 coseno de s sobre la raíz de 5, 2 seno de s sobre la raíz de 5 y s sobre la raíz de 5. Ahí tenemos f de s. Luego, decimos x' de t. Miren aquí, x' de t es igual a x' de s por la norma de x' de t. Pero de aquí tenemos x' de t sobre la norma de x' de t igual a x' de s. ¿Quién es este? Este es el vector t. Entonces aparece el vector unitario. De ahí es donde nosotros ocupamos nuestra primera relación. Me voy a llevar esto y la relación que está arriba, que es esta. Entonces, tenemos que nuestro vector t se convierte en la derivada, ¿verdad? De f de s. Entonces, t de s, t de s es f' de s. En nuestro caso, ¿qué nos queda f'? Sería menos 2 sobre la raíz de 5 seno de s sobre raíz de 5, coma 2 sobre raíz de 5 coseno de s y ahí 1 entre raíz de 5. Ese es el vector t de s. Con t de s nosotros tenemos t de t porque tenemos la relación. T de s. Entonces, t de t, ¿qué nos queda?
S es igual a raíz de 5 pi por t, ¿verdad? Entonces nos queda menos 2 sobre raíz de 5 seno de pi por t, 2 sobre raíz de 5 coseno de pi por t, 1 sobre raíz de 5. Ahí tenemos t de t. ¿Listo? ¿Estamos bien? Ahora, definimos la curvatura. La curvatura la encontramos por aquí. T de t, x de s, miren, t de s es x prima. Cambiando la s, se obtiene t de t. Entonces, algunas características, suponga que la trayectoria de x siempre tiene una velocidad distinta de cero, entonces la derivada de t respecto a t es perpendicular a t para toda t en t, toda t en i en el dominio de la trayectoria. Y esto es igual a la tasa de cambio de la velocidad angular cuando t se incrementa en dirección. Me voy a llevar esto de acá, solo como información. Y porque luego a partir de ahí vamos a calcular el vector n. Entonces aquí prueban que eso es 0. Aquí está la curvatura, que es la definición. Definición y notación de curvatura. Aquí tenemos la fórmula de la curvatura. Dice que es la derivada de t respecto a t, respecto a s, en norma. O la división de esos dos valores, que es la derivada del vector t respecto a t en norma sobre ds respecto a t. Entonces, como nosotros tenemos a t en términos de s, aquí están los dos, en vez de calcular dt respecto a t en norma, y de ahí dividirlo entre ds de t, recuerden, ds de t, ¿quién es? Ah, bueno, ds de t es la norma de x', no lo dejé, no lo saqué. Estaba aquí arriba. Aquí está, ds de t, miren, es la norma del x'. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, vamos a calcular de ambas maneras la curvatura. Primero, vamos a calcular la derivada, la más fácil, que es la derivada de t respecto a s. Entonces, derivada de t respecto a s. ¿Sí? De este. Ajá. ¿Sí? Sí, que lo vamos a calcular de más manera. Ajá. Con la derivada de t respecto a s directamente. Y vamos a calcular, como tenemos a t respecto de t,
Lo vamos a derivar, le vamos a calcular la norma y lo vamos a dividir sobre el x'. El x' ya lo teníamos aquí arriba. El x', recuerden que es la norma. Es raíz de 5 sobre pi. Sí, vamos a hacerlo de ambas maneras. Entonces, derivada de t respecto a s. Ayúdenme a calcularla. Ustedes la tienen a mano ahí para que la calculen. Sería menos 2/5 coseno de s sobre raíz de 5, ¿verdad? La primera componente. A ver si la puedo copiar aquí. Y ahí menos 2/5 seno de s sobre raíz de 5 y 0. Sí, eso es la derivada de t respecto a s. Pero a esto le tenemos que calcular la norma. Raíz de 4 sobre 25 coseno cuadrado más 4 sobre 25. Esto al final es 2/5. Nada más porque me queda coseno cuadrado más seno cuadrado que es 1. ¿Sí? Y eso sería ds de t. Perdón, de t de s en norma. O sea que nuestra curvatura es 2/5. Ahora verifiquémoslo calculando la derivada respecto a t. No es que lo tienen que hacer así, de ambas maneras, pero solamente es una. Entonces vamos a usar la otra fórmula. Vamos a calcular la derivada de t respecto a t y lo vamos a dividir entre x'. Entonces, si derivamos ahora este respecto a t, ¿qué nos va a quedar? Y la voy a copiar hacia abajo. Sería menos 2 a raíz de 5 pi coseno de t, ¿verdad? Pi por t. De ahí la otra es menos 2 sobre raíz de 5 pi seno de pi por t y 0. Esta es la derivada de t respecto a t. Entonces, derivada de t respecto a t es esta en la primera componente, esta en la segunda y la tercera es 0. La norma que nos quedaría, norma de t respecto a t, es 2 pi sobre raíz de 5. ¿Va? Sí, eso me quedaría la norma. Sí, sí, pero al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? El x' de t, pero el x' de t ya lo tenemos. X' de t es raíz de 5 entre pi.
Esto es la norma, o sea, la rapidez de S de T, ¿verdad? Esta. Entonces recuerden, ds de T, que es la norma en nuestro caso de f' de T, ¿verdad? Es este número. Entonces, la curvatura en T es la división de este número entre raíz de 5pi. De aquí se van los pi y me queda 2/5. Miren, curvatura. ¿Vamos bien? Y verificada, ¿verdad? Dos valores, dos maneras, perdón. ¿Listo? Ya tenemos T, ahora seguimos viendo qué encontramos por acá. S de T, X de T, el vector T, ya está el vector T. La curvatura, aquí está. Curvatura, T de S, la derivada de T respecto a S, ahí está la curvatura también. Marco móvil y la torsión. Ya nosotros tenemos T. Miren, tenemos T. Acabamos de calcular dt respecto a T y su norma. Entonces tenemos N. N es entonces, para nosotros, N de T, nos queda la norma que se hizo. Aquí está. Es 1 sobre la norma, o sea, raíz de 5 entre 2pi. Por el vector dt respecto a T, que es este. Implica que N de T entonces nos queda. Se van los raíz de 5, se van los 2, se van los pi, menos coseno de pi t, menos seno de pi t. 0. Cheque. Este es el vector n. Una vez que tenemos el vector n, tenemos también el vector n de s. N de s nos quedaría, ¿qué era igual t? Se me olvida. T es s sobre raíz de 5pi, gracias. Entonces, este queda menos s sobre raíz de 5 menos seno de s sobre raíz de 5, coma 0. Tenemos n de t, n de s. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el vector binormal. El vector binormal es el vector B, es la tercer componente
del marco móvil o del marco de Frenet. Aquí tenemos otra forma, miren, de calcular el vector n. Bueno, miren, con dt respecto a s y, y n por comparación, podemos calcular la curvatura también. Usando esta comparación, vamos a usar la comparación. Dt respecto a s ya lo tenemos, ¿verdad? Aquí está. Tengo n. N obviamente tiene que ser n en términos de s. Si lo reemplazo en esa ecuación, tengo que k por este número, k por este vector, es igual a este, al de arriba. Curvatura por ns es igual a dt de s. Esto implica menos k coseno de s sobre raíz de 5 menos k seno de s sobre raíz de 5, coma 0 es igual al vector n. Ah, me equivoqué. Es igual al vector, aquel de arriba. Menos 2 quintos coseno de s sobre raíz de 5. Bueno, no cabe eso ahí. Voy a cambiar de renglón. Coma, menos 2 quintos seno de s sobre raíz de 5, coma 0. Si hacemos la igualdad de vectores, ¿qué concluimos? En los tres casos que menos k es menos 2 quintos. O sea que la curvatura 2 quintos, verificado. ¿Estamos bien? Listo. ¿Qué más nos dice nuestro maravilloso libro? Aquí hablan del plano osculante, del marco de Frenet, y me definen nuestro maravilloso vector binormal, que es un vector unitario. Aquí lo están revisando. Es binormal porque surge de dos normales, ¿verdad? Y observen el orden. Este cruz n. B es igual a T cruz n. Entonces, voy a traerme el vector T. Este.
Vector n, n de s, aquí está. N de t. Me equivoqué de vector, va. No me copió el que era. Sí, me seleccionó otro. Ahí está, ahora sí. Y JK. Entonces, si observan el vector, la componente y del vector sería 0, este por este, y de ahí más 1 sobre raíz de 5 seno de pi t menos j, 0, 0 en la primera, y de ahí me queda menos, más sería 1 sobre raíz de 5 coseno de pi t más k, 2 sobre raíz de 5 seno cuadrado de pi t más 2 sobre raíz de 5 coseno cuadrado de pi t. Eso último solo es 2 sobre raíz de 5. Entonces el vector B me quedaría 1 sobre raíz de 5 seno de pi t, coma, menos 1 sobre raíz de 5 coseno de pi t y 2 sobre raíz de 5. Ese es el vector B. B de t, ¿verdad? Mm, no me coincide. Déjenme revisar. T, N de T, B, en términos de T, sí. Sí. Que me sale que el B de T, no, este fue error de dedo. No, estoy bien aquí. Entonces tenemos este que es el B de T, no le puse, ¿va?
Y el B de S, 1 sobre raíz de 5, seno de S sobre raíz de 5, ¿verdad? Menos 1 sobre raíz de 5, coseno de S sobre raíz de 5 y 2 entre raíz de 5. Esto es el B de S. Y para cerrar, lo último que nos hace falta calcular es la torsión. Pero esa la vamos a comparar, bueno, la vamos a calcular mañana. Solo les voy a dejar la fórmula para que ustedes deriven a B respecto a S, multipliquen igual en verdad a menos tau por N y luego hacen la comparación. Si observan, al derivar, esta última componente se les va a anular, ¿verdad? Para que la igualdad ceda o sea la misma, debe tener las mismas componentes de N. Miren, N, tercer componente nula. ¿Listo? Entonces, van a hacer algo parecido a esto, miren, a esto de acá. Y con eso despejan y ya tienen la torsión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Pues esto lo terminamos mañana. Mañana vamos a hacer el otro problema del otro periodo. Pero ya un poquito más fluido, ¿verdad? Porque ustedes hoy ya van a ir a ver los videos, van a ir a repasar esto y todo belleza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Prometido. Por el dedito. Tengan cuidado. Cheque pues. Veo mañana, se cuidan.